Antes que nada, muy buenos días. En nombre del maestro José Rivera, un agradecimiento al Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales por la invitación, a los compañeros de la COPIPED, que pues bueno, estuvimos de cierta manera colaborando muy de cerca en la propuesta que presentaron en la legislatura que pasó, bueno, que está por terminar, y que varias fuerzas políticas apoyaron a partir de la propuesta que envía el gobernador con licencia actual. Les voy a platicar de cierta manera cómo estuvieron los antecedentes de esta iniciativa que se presenta el 15 de julio del 2014, precisamente con la intención de crear una nueva ley de pensiones, la cual se presenta el 15 de julio y de manera fast track el 18 de julio la mayoría de la bancada priista y sus satélites, pues bueno, aprobaron sin un mayor análisis, sin ninguna discusión, simple y sencillamente como una oficina de trámite del gobernador. Se tocó 35 votos a favor, 9 en contra en su momento, y se publicó el 21 de julio del 2014. En esta iniciativa, que contaba con una serie de reformas que consideraba el gobernador necesarias a partir de supuestos estudios actuariales que llegaban hasta la fecha del 2010, es decir, no se había revisado ninguno de los años en los que él había ejercido como gobernador, consideraba pues elevar gradualmente las cuotas de los trabajadores al 15% y las aportaciones de los patrones al 20%, gravar con un 15% el monto a los pensionistas que siguieran pagando, establecer el salario regulador, incrementar las pensiones de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor, la pensión por jubilación de 30 años de servicio y al menos 65 años de edad, la pensión por vejez a los 65 años y 15 años de servicio. En esta iniciativa, pues obviamente los diputados en su momento de los partidos del Trabajo, Movimiento Ciudadano, PRD y Acción Nacional, se justificó y a través de razonamientos en tribuna se trató de que los vicios de constitucionalidad que se advirtieron desde un inicio que se presenta pues fueran atendidos y no se continuara con el proceso, pero fue omiso la lucha que se planteó. Se les hizo ver que no se podía imponer un régimen de transición retroactivo en perjuicio de los derechos humanos del tipo social de los pensionados y jubilados, advirtiendo la improcedencia de una cuota de aportación para quien después de terminar su vida laboral y que ya está en condiciones de gozar de una pensión o jubilación, no puede ni debe continuar aportando. Obviamente era parte de una estrategia, como muy bien el maestro Barcelata expuso los números que deberían de existir en el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, pues no avisoraban una reforma de este tipo si de verdad existieran. Si bien es cierto, en cuestiones internacionales los sistemas de pensiones se encuentran en una situación pudiera ser crítica, el Instituto de Pensiones de Veracruz pues no estaba aún en esa situación. Sin embargo, esto ha sido más bien una cuestión de saqueo sistemático a las arcas y a todo lo que tenga que ver con recursos. Vemos actualmente, por dichos ya del propio, no lo ha declarado hacia afuera, pero el propio auditor del ORFIS, que pudiera llegar a ascender la deuda a 180,000 millones de pesos para el 2016. Por datos que se aprecian en la misma cuenta pública, pues bueno, ya en el 2016 le están dando oportunidad a Cefiplan a que concilie, pero si no alcanza a conciliar sus cifras, pues estaríamos hablando de que
la deuda pública del Estado se encuentra o se va a encontrar en esa situación a partir de que efectivamente hoy día el ORFIS pues está haciendo un trabajo o intenta hacer un trabajo de lo más transparente con algunas irregularidades. Es importante también recordar que obviamente la iniciativa del gobernador con licencia pues dio origen a este movimiento social, ¿no? Y se manifestaron por diversas partes del estado. Se provocó la acción de inconstitucionalidad que promovió la CNDH y que posteriormente, a pesar de que ya habían existido las manifestaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues no dieron marcha atrás, sino hasta que resuelve y en una sesión pues dan los diputados del PRI, reforman de manera pronta, antes de que les notifique, precisamente argumentando que pues ya la Suprema Corte había comentado que eran inconstitucionales esos artículos. Sin embargo, como en varias ocasiones lo platicamos, pues la Suprema Corte solo atendió lo que en su momento la CNDH le solicitó y quedó corta. Y es hoy día que en su momento aquellas personas que no se ampararon pues van a tener que recurrir en su momento a combatir esta ley que dejan, precisamente porque viola no solo los artículos que se declararon inconstitucionales, sino otros, como por ejemplo el salario regulador. Entonces se tiene que combatir por la vía del juicio de amparo, porque fue uno de los artículos que nos echó abajo en la acción de inconstitucionalidad y quedaron ahí pendientes. Obviamente, respecto de ello, este próximo Congreso pues va a tener bancadas plurales, va a existir consenso, nadie tiene mayorías. Yo creo que es lo más sano para Veracruz en este momento que se esté dando este escenario. Se acaba ya la sala superior del Tribunal Electoral se acaba en su momento de declarar al gobernador electo. Ya se va a estar en posibilidades de poder acceder a información y saber cuál es la situación real, incluso del Instituto de Pensiones, porque aunque son las cifras que nos muestran en el ORFIS, pues no se tiene la certeza de que sean los datos correctos, sino que incluso nos podríamos llevar a otras sorpresas. O sea, ha sido claro el desfalco y precisamente para que se promueva una política en materia en el sistema de pensiones en Veracruz, va a ser importante conocer de manera precisa cuál es la situación que impera al Instituto de Pensiones. Obviamente la parte solidaria del Estado no se debe de perder, porque no fue una situación propia de los trabajadores, sino fue una situación de saqueo. Tiene que existir responsabilidad sobre quienes la tengan y obviamente pues tendrán que en su momento regresar lo que se llevaron y aportarlo a donde tenga que irse, de donde se demuestre que se tomó. Fue un cajón abierto el Instituto de Pensiones, y pues bueno, lo importante es que se lleven a cabo las reformas necesarias. He escuchado aquí el sentido, la consistencia en la que va el foro. Podría ser bastante interesante, o más bien sería una buena vía la parte de la autonomía, otorgarle la autonomía al Instituto de Pensiones, ¿no? Para impedir que precisamente cualquier gobernante que venga, sea del partido que fuese,
tenga como una caja abierta los recursos de los trabajadores. En este sentido, la iniciativa que en su momento presentó el gobernador, pues tuvo como datos, como cuestiones encontradas, que pues bueno, existe una administración opaca y desatinada. El instituto ha estado en manos de personas poco o nada calificadas. El puesto de director general del IPE pues, es otorgado por el gobernador o alguien cercano a él, sin importar su idoneidad. Su conformación pues, ha sido arbitraria del consejo. El consejo directivo responsable de las decisiones fundamentales está integrado por 7 representantes del gobierno y 6 líderes sindicales que, a decir de la población jubilada, como lo hemos platicado, no representa a los trabajadores y se han eternizado en los puestos por más de 30 años. Con la complacencia del comité de vigilancia nombrado por ellos mismos, pues han administrado de manera irresponsable y con vicios de corrupción las aportaciones del gobierno y de los trabajadores, así como el patrimonio del propio Instituto de Pensiones. Obviamente sabemos que la situación del IPE es crítica. Al parecer, en esta nueva cuenta pública no se tiene certeza de lo que exista en el fideicomiso. Sí asciende a cerca de 7,000 millones el déficit en el que se encuentra el gobierno del Estado frente al Instituto de Pensiones, ¿no? Y los ajustes, bueno, los ajustes a las pensiones siempre serán un tema complicado y nada fácil, pero comprensible cuando se habla con la verdad. Por lo que en tanto se desconozca la realidad de las finanzas del IPE, en su momento se optó por proponer que devuelvan y restituyan a los trabajadores y pensionados el goce de los derechos vulnerados en la iniciativa que en su momento se presentó. Es necesario que la opacidad que ha imperado al Instituto de Pensiones se haga transparente, ¿no? En su momento, después de los trabajos que tuvimos en conjunto con los compañeros del COPIPEP y del FEDIPEP, presentamos el 3 de junio la iniciativa que reforma a la Ley 287, en la que se destacó principalmente darle a la ley el carácter de norma de interés social, eliminar la obligación de que los pensionados aporten, eliminar el salario regulador que no se reformó, que promedia el sueldo de los últimos 10 años por uno que promedie solo el último, como tenemos de antecedente la ley del ISSSTE, estableciéndose la prohibición de otorgar pensiones si el trabajador no tiene al menos 5 años cotizando en la plaza. Derivado de esto, se ponía freno a las plazas comodín, aquellas plazas con sueldos o niveles altos, usadas para que los trabajadores alcanzaran jubilaciones desorbitadas o que en su momento no se merecen y que en gran medida son reflejo de la corrupción que ha prevalecido en ella. Se devolvían los derechos que los trabajadores en activo venían disfrutando, como lo es la edad de jubilación y su cuota de aportación, por falta de transparencia y sustento en la motivación de la Ley 287. Se establecía la obligación subsidiaria del Estado para el caso de que alguno de sus organismos incorporados deje de aportar al IPE. No se podía permitir que el gobierno se lavara las manos dejando de aportar cuando tiene la obligación de hacerlo. Es responsable, es solidario, son sus trabajadores y el Estado es el patrón. Se eliminaba el privilegio del borrón y cuenta nueva que contiene la actual ley respecto de los registros contables de los fondos de reserva.
Se adicionaba como prestación los préstamos hipotecarios y financiamientos generales para la vivienda, siempre y cuando existiesen los recursos suficientes para ser destinados a dicha prestación. Se modificaba la integración del Consejo Directivo del IPE y del Comité de Vigilancia para romper con el círculo vicioso que por años ha imperado, por lo que se propuso su democratización y permanencia temporal de sus integrantes. También se propuso que el Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia se integren en su mayoría por representantes de los trabajadores y por supuesto de los pensionados, y que los acuerdos e informes que se generen en el IPE sean publicados y gocen de cabal transparencia. En el caso de los representantes del gobierno, estos podrán ser impugnados por el Congreso del Estado en ejercicio de su representación popular. Además, se propuso que ningún integrante del Consejo forme parte del Comité de Vigilancia y viceversa, ya que actualmente estos órganos son juez y parte, y se han autorizado pensiones ofensivas y prestaciones preferenciales para ciertos sectores por encima de otros. Se creó un procedimiento de elección por convocatoria para director general del instituto, donde intervendría el Congreso del Estado. Se estableció la obligatoriedad de la rendición de cuentas, que hasta hoy no ha existido. Se corrige la redacción de la ley a efecto de evitar que una mala interpretación dé pauta para algún intento de bursatilización de los dineros de los jubilados y pensionados. Se establece un régimen de sanciones en el cual los servidores públicos que otorguen pensiones o jubilaciones en contravención, o sean de plazas incompatibles o cuyos montos excedan los límites, incurrirán en daño patrimonial, con independencia de otras responsabilidades administrativas, civiles o penales que procedan. Asimismo, quien reciba indebidamente pagos en exceso, producto de pensiones no merecidas, deberá reintegrarlo al IPE. Se derogaron aquellos artículos transitorios que contravienen a las presentes reformas propuestas y se corrigieron aquellos que vulneran derechos de los jubilados y pensionados, como lo es el caso de un régimen de transición retroactiva. En este apartado de reformas a disposiciones transitorias en vigor, se buscó garantizar el respeto a los trabajadores o sus beneficiarios que adquirieron la calidad de derechohabientes al amparo de la Ley de Pensiones, abrogadas, considerando trabajadores en transición a todos aquellos que ingresaron al servicio con fecha anterior a la entrada en vigor de la presente ley. Lo anterior, debidamente justificado bajo el amparo de los acuerdos de los miembros del propio Consejo Directivo del Instituto de Pensiones en la sesión extraordinaria de fecha 3 de octubre de 1996, ratificados por el número 41848, que la letra dice que se incluya un artículo transitorio en el proyecto de reformas a la Ley de Pensiones para que específicamente para los trabajadores derechohabientes y sus familiares incorporados hasta el 31 de diciembre de 1996 se les aplique el contenido de los acuerdos detallados en los incisos A, B y C, a efecto de que adquieran obligatoriedad y vigencia total para el futuro. Asimismo, se garantizó la protección a los trabajadores que adquirieron el carácter de derechohabientes ante el Instituto a partir del 1 de 1997, establecida en el artículo transitorio 10º de la Ley 20 de Pensiones, evitando con esto dar un trato desigual a los trabajadores de esta generación, como lo planteó la Ley 287 de Pensiones, lesionando las prerrogativas ya protegidas en la Ley 20. Finalmente, se propuso transitoriamente que en un plazo no mayor de 30 días posteriores a la entrada en vigor del decreto, el Congreso debería emitir la convocatoria para elegir al director general del instituto. Asimismo, que los pensionistas que se encuentran recibiendo una pensión o beneficios con cargo al instituto
de conformidad con las leyes abrogadas, se les respetara dichos derechos y les siguieran cubriendo puntual y oportunamente en términos de las mismas y de los acuerdos emitidos con anterioridad por el propio Consejo Directivo suspensión. Siempre se recalcó que no es el jubilado o el pensionado el culpable de que el IPE se encontrara en quiebra. Fueron los malos manejos, la corrupción, la opacidad que impera al interior del mismo. Al trabajador se le retiene su aportación para contar en el futuro con una pensión. Sin embargo, no tiene certeza de que ese dinero exista. Ahora bien, esta iniciativa se turnó por acuerdo del Pleno a las Comisiones Permanentes Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda del Estado, que nunca celebraron sesión alguna para estudiarla. Posteriormente a esto, como les comentaba, durante la octava sesión ordinaria del segundo receso de fecha 22 de octubre, los diputados del PRI y sus aliados propusieron una reforma que tuvo su origen a partir de la resolución de la Suprema Corte de Justicia. En este sentido, la Ley 287 que se encuentra en vigor definitivamente requiere de una reforma. El planteamiento de un organismo autónomo representaría dar certeza jurídica y viabilidad, sobre todo económica, a contener que cualquier gobernante le meta mano a las aportaciones de los patrones del mismo Estado y a las cuotas que los trabajadores han estado otorgando, ¿no? Por mi parte es todo. Cualquier duda o pregunta relacionada al trabajo que se desempeñó en el Congreso, estamos a la orden.